Hola amigas y amigos, en este vídeo os vamos a explicar cómo hacer una tabla dinámica en Excel, que no es más que un resumen de datos que nos va a permitir manejarlos de forma muy sencilla y obtener muchísima información de una tabla o lista de datos en forma de base de datos. El primer paso para hacer una tabla dinámica es tener los datos, ¿no? En este caso tenemos aquí esta lista en la que tenemos, pues bueno, varias ventas de un equipo comercial de una empresa, en la que estamos registrando, pues bueno, la fecha de la venta, el comercial que hace esta venta, el producto que ha vendido, la zona a la que pertenece, el canal a través del cual ha hecho esta venta, distribuidor, cliente final, agente, etcétera, y las unidades vendidas y el importe, ¿no? Base imponible, IVA y total. Además, hemos añadido estas dos columnas que son un cálculo que nos indican el mes y el año de esta fecha de aquí, que es la fecha de venta. Y ahora veréis por qué lo hemos hecho esto. Entonces, una vez tenemos la tabla de datos, que sería esta, nos vamos a ir directamente a hacer la tabla dinámica. Lo recomendable es hacer esto, tenerlos separados siempre, los datos en una pestaña, de forma que aquí pues vas escribiendo tranquilamente, y el resumen o reporting en una hoja diferente. Y para insertar la tabla dinámica nos vamos a ir aquí a insertar, situamos el cursor aquí, que es donde vamos a insertar la tabla dinámica, y nos vamos a esta opción, Pivot Table, que es tabla dinámica, y escogemos esta también, la primera opción, de una tabla o rango. Automáticamente nos sale este cuadro de diálogo en el que nos está pidiendo dónde está la información que Excel tiene que resumir. En este caso la tenemos en la pestaña Datos, ya automáticamente nos señala la hoja Datos, y lo que hacemos es coger toda la tabla, en este caso donde tenemos información. Es muy importante tener en cuenta que si cogemos hasta el final, cualquier dato que introduzcamos por aquí abajo no va a estar incorporado dentro de la tabla. Eso lo solucionaremos de una forma que veremos ahora. De momento vamos a aceptar y ya tenemos por lo menos la tabla dinámica creada. Habría que hacer la estructura. Y vamos a volver a este paso de seleccionar datos porque es muy importante. Ahora mismo, si introdujéramos un dato aquí abajo, quedaría fuera de la información que va a resumir la tabla. Con lo cual, lo recomendable siempre es trabajar con tablas. Es decir, cogemos todo este rango y lo convertimos en una tabla. Una tabla es para Excel una base de datos, de forma que siempre que introduzcamos una fila, Excel, si sabe que es una tabla, automáticamente la va a tener en cuenta para resumir lo que es la tabla dinámica. En este caso hemos seleccionado todo el rango, nos vamos aquí, en la sección Inicio, Dar formato como tabla, escogemos un estilo, vamos a coger, bueno, este primero que viene por defecto, nos pregunta el rango, que es el que acabamos de seleccionar, y nos pregunta si la tabla tiene encabezados. En este caso sí, estos encabezados son los títulos de las categorías o de las columnas que tiene esta tabla. Por tanto, aceptamos y esto ya es una tabla. La gran diferencia es que ahora, si nos ponemos el selector aquí dentro de la tabla dinámica, que todavía no tiene estructura, y nos vamos aquí a analizar tabla dinámica, con este botón de aquí podemos cambiar los datos de origen, es decir, los datos de los cuales se va a nutrir la tabla dinámica para darnos la información. Y en este caso nos sigue marcando A1 cada 220, pero no queremos que haga eso. Si le volvemos a señalar este rango, como le hemos dicho a Excel que esto es una tabla, automáticamente nos pone aquí tabla 1 y automáticamente ya tenemos solucionado el problema de que al actualizar los datos los tenga en cuenta la tabla dinámica. En este caso, para introducir datos nuevos, nos cogeríamos aquí en este pequeño, lo vamos a hacer un poco más grande, en esta pequeña señal azul de la esquina, cuando está la flecha así, pinchamos y arrastramos y nos da algunos registros más para poder introducir, con la ventaja de que estas dos columnas, que son fórmulas, ya están copiadas, o sea que es súper fácil y súper útil. En este caso lo vamos a volver a eliminar las filas, y esas filas nos las cogeré en la tabla dinámica. Pero bueno, tenemos aquí la tabla dinámica, como decíamos, vamos a hacerlo un poquito más grande, que no tiene nada, no tiene estructura. Automáticamente aquí en la derecha se nos ha abierto este menú de aquí, que nos permite jugar y estructurar la tabla como la queremos hacer. En este caso tenemos todos los campos de la base de datos que estamos haciendo referencia y los debemos colocar aquí abajo. Si los ponemos aquí, actuará de filtro,
Por ejemplo, podemos poner el año aquí, podemos poner el canal en la segmentación de filas, los meses en la columna y por último, lo más importante, los valores. Es decir, ¿qué queremos que nos resuma? Pues vamos a poner que nos haga la suma del total. Es decir, en este caso lo que tenemos es una tabla dinámica en la que tenemos aquí los canales, aquí arriba los meses y vemos una relación de ventas mensuales por canal. Súper sencillo. Y aquí abajo tenemos el total. Siempre nos va a dar la tabla dinámica el total de cada columna y el total de las filas. Aquí arriba hemos puesto un filtro, en este caso el filtro es el año. Como solo hay un año, pues no hay nada más que ver. Tenemos aquí el año, si clicáramos pues nos va a dar la misma información. Y la ventaja de la tabla dinámica es que podemos jugar muchísimo. Nos vamos aquí a la pestaña de analizar tabla dinámica, que se nos ha activado cuando hemos creado esta tabla. Nos vamos aquí a lista de campos y se nos abre el desplegable que teníamos antes. ¿Cómo podemos jugar? Pues mira, vamos a quitar el año y vamos a poner el mes. De forma que ahora tenemos pues todas las ventas del año, en este caso porque están seleccionados todos los meses, pero si quisiéramos, por ejemplo, las de abril, que sería el número 4, aceptamos y ya lo tenemos ahí, las ventas de abril por canal. Ahora lo que vamos a hacer es poner esto un poquito más visual. Además de hacer la suma, para ir a hacerlo más visual, nos vamos aquí a configuración de campo valor, que nos va a configurar todo esto de aquí. Como decíamos, además de la suma, podemos hacer el recuento, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, etcétera. Podemos hacer muchos cálculos con esta opción. Y lo que decía de ponerlo un poquito más visual es que nos vamos a ir a este botón de aquí y le vamos a poner formato número sin decimales y con el separador de miles, de forma que ahora el dato es mucho más fácil de interpretar. Así que ya veis que esto es muy fácil. Simplemente vamos cambiando los campos. Y ahora, una cosa también súper interesante es que podemos hacer subcategorías. Es decir, aquí tenemos esto por canales, hemos dicho, pero podemos, por ejemplo, añadir el comercial. Lo podemos poner aquí encima de canal, con lo cual lo que tendríamos es, vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a hacer así para que se vean los datos. Lo que tendremos son las ventas por comercial aquí en negrita y además con el detalle de los canales que ha utilizado esta comercial para vender. Además, como tiene, si veis aquí este signo, lo podemos cerrar y verlo escondido, ¿no? De forma más resumida, y si queremos entrar en el detalle, pues simplemente pinchamos aquí y ya tenemos el detalle. Y otra ventaja muy importante que mucha gente pues no conoce de las tablas dinámicas, aquí hemos quitado el filtro, por cierto, el de aquí arriba, es que haciendo doble clic en cualquier dato nos va a dar los registros que componen ese dato. Por ejemplo, las ventas de este comercial, Manuel, del canal cliente final, acumuladas año, son 116.077. Para saber qué datos componen este número, doble clic y se nos abre una hoja nueva, que en este caso ha denominado hoja 3, en el que tenemos la información que compone ese dato de la tabla dinámica. Aquí pues bueno, podemos ver el detalle, imprimirlo o jugar con él, y si no nos interesa pues eliminamos la hoja y listo. Con lo cual las tablas dinámicas realmente nos dan mucho juego, y la clave siempre es tener aquí una información bien estructurada. Si la información de aquí es bien estructurada, pues mejor será la tabla dinámica. En este caso, cuantas más columnas tengamos, más detalle podemos dar. Y también se pueden crear gráficos dinámicos, que serían de la misma forma, pero en lugar de utilizar la opción de insertar pivot table o tabla dinámica, nos iríamos aquí a gráfico dinámico. Y lo que nos hará, lo que os recomiendo que hagáis, es que en el propio menú, conforme vayáis seleccionando, escojáis esta opción de aquí, que haga el gráfico dinámico y la tabla dinámica, de forma que podéis ver tanto el gráfico como los datos. Así que ya veis, la tabla dinámica es una forma súper sencilla de resumir datos. La mayor parte de cosas que tienen las tablas son ventajas, tiene algún inconveniente, pero la mayoría son ventajas, porque nos facilita muchísimo no solo el cálculo de las sumas, podemos hacer cualquier tipo de cálculo y además fácilmente manipularlo. Por ejemplo, aquí
Si tenemos esta vista, nos vamos ahora a analizar tabla dinámica, lista de campos. Tenemos primero el comercial y luego el canal. Si queremos primero poner el canal y después el comercial, pues simplemente lo arrastramos hacia arriba y ahora tenemos la información de otra forma totalmente diferente. Y nos da pues, otro dato que también nos puede interesar. Aquí lo ideal para hacer un buen análisis es, pues en base a los datos que tenéis, hacer varias tablas dinámicas que nos resuman la información desde varias perspectivas para poder hacer un análisis detallado y exhaustivo. Así que ya veis, muy facilito lo de las tablas dinámicas, súper práctico para hacer informes y resúmenes, y espero que os haya gustado el vídeo y que os sea muy útil.